si te parece, capaz que sí charlar un poquito más como tu inicio como guardaparque también. ¿Dónde arrancaste? ¿Por dónde estuviste? Y después pasamos a la parte de la formación del sindicato, pero también para conocerte un poco más a vos. Yo hice el curso en 1977. Estaba la escuela en la isla y estábamos en plena dictadura, así que los guardaparques usábamos correaje militar, bueno, obviamente con armas, con todos los chiches. Estaba muy militarizado el cuerpo porque el director nacional era comandante de gendarmería. Así que prácticamente, bueno, íbamos, vibrábamos o nos hacían vibrar en sintonía eh, con el régimen que en ese momento estaba en el país. Así que lo único bueno es que la escuela de guardaparques, la verdad que tenía en ese momento una formación muy completa, especialmente desde el punto de vista técnico, biológico, etcétera, porque habían puesto, digamos, docentes la verdad que de primer nivel. Este, entonces, digamos, desde el punto de vista formativo, esa parte fue muy buena. Hablamos de profesores de primer nivel, de la UBA, del Instituto Lillo, del exterior, así que esa parte de formación fue buena. Y bueno, el curso en ese momento duraba un año, con prácticas en distintos parques. La práctica más larga se hizo en Iguazú, 45 días creo que fueron, donde bueno, se hacían las tesis y trabajos, sobre todo técnicos o biológicos, ¿no? Y bueno, esa fue la formación. Mi destino fue en Huelhuapi. Mi primer lugar fue Puerto Blés. Estamos hablando del año del Mundial, 1978. Eh, para ese entonces, bueno, el grado de comunicación entre las seccionales o las seccionales con sus intendencias era bastante precario. Y los medios de traslado también, ¿no? O sea, había seccionales que prácticamente no tenían movilidad alguna o con suerte un caballo, ¿no? En esa época Y algunas del lago estaba... Nahuel Huapi, ¿Estaba andando el hotel en esa época? el de Puerto Blés, Sí. sí, Puerto Blés, sí. Todos los años que yo estuve, el hotel andaba y eh, se hacía tráfico internacional como al presente, pero en condiciones más precarias, por decirlo de algún modo. Eh, Han llegado a trasladar turistas en camión entre Puerto Blés y Lago Frías. Pero sí, el paso se mantenía abierto, estaba abierta la seccional Lago Frías y bueno, te diría que casi todas las seccionales históricas de Nahuel Huapi estaban abiertas. La ronda de radio duraba hora y media, porque yo no me acuerdo exactamente, pero eran más de 30 seccionales de guardaparque en esa época. Varias de las cuales después nunca más estuvieron abiertas. Millaqueo, Tristeza, hay una serie seccional, después quedaron cerradas para siempre. Pero estaban prácticamente todas ocupadas, y eran muchas. Sí, incluso hoy Les, no, después del incendio, por ahora no hay vistas de que se recupere. Y Blés tenía dos guardaparques en Blés, uno en la casita que estaba al lado del muelle, otro en lo que era el viejo correo, y un guardaparque en Frías, Ah, tres. claro, y hoy, en el 2022, no podemos tener ni uno. Qué loco. Con Y todas las bueno, comodidades que ¿no? hoy tenemos. Y después dos frente a la Isla Victoria, ¿no?
en Illaqueo, en Tristeza, en Rincón. Rincón, el otro, sí, cerca del Paso. Esta era una zona bastante inaccesible. Y fue únicamente en lancha, y no, Guardaparque no tenían embarcaciones. Así que los llevaban, los dejaban ahí, y bueno, una vez por mes se los iba a buscar. Por las embarcaciones era muy precaria, a veces un 18 caballos, con suerte. Y no mucho más. Claro. Y de ahí, de Bles, ¿para dónde seguiste? Yo hice Bles, hice Puerto Radal, que estaba en la estación de recría de Pudúes, de Ciervo, en ese momento Ciervo Enano, Pudú. Pero había una recría grande, había unos 50 ejemplares más o menos. Y después estuve en Villegas, que se hacía Estefen Villegas hasta por el Manso, hasta Chile. Después Cerro Catedral. Después estuve en Anchorena. Después estuve en Yao Yao. Y en el medio alguna gira se hacía de educación ambiental que hicimos sobre todo en el norte, en Salta y en Jujuy. Se había inaugurado para esa época Calilegua, y que se hizo una campaña de educación ambiental en Jujuy y en Salta. Larga, una campaña larga. Había un vehículo Mercedes equipado con audiovisuales, con equipos audiovisuales, y se proyectaba en distintos organismos y en escuelas, universidades. Se contaba qué era parques y cuál era la intención de los parques que se estaban creando en el norte. Claro, era en el marco de la creación ahí del rey, Cardones y... Exactamente, exactamente. En Calilegua, por ejemplo, desde el acto de inauguración estaba toda la plana mayor del gobierno militar, prácticamente. Porque en realidad lo que fue a hacer Calilegua fue una donación del ingenio Ledesma que le permitía al ingenio, sin gastar recursos, conservar sus fuentes de agua, que eran el parque, ¿no? Lo que hoy es el parque. Y se sacaba encima esas hectáreas, pero que al quedar dentro del parque quedaban protegidas y eran útiles a los fines del ingenio y de todas sus instalaciones en esa zona. Pero ahí estaba la crema de la crema estaba Martínez de Oz, que era el hombre de Rockefeller en la Argentina, el ministro de Economía, y de ahí para arriba y para abajo todos los muchachos. Claro. Veías la época, digamos, la característica de la época. Cuando el ministro del Interior, que era un general que se llamaba Arguindegui, dentro de lo que es la revisión histórica, bueno, al que le guste podrá saber quién es Arguindegui. Cuando vio a los guardaparques, se había formado una de las promociones en ese momento que estaba por egresar, se la había llevado ahí, estaba en formación militar. El ministro comentó: lindo muchacho para peones de estancia. Ese era el concepto de la época. Claro. Y ahí, después de eso, bueno, fue que volviste ahí para Bariloche. Sí, para ese entonces, para que tengan una idea, el sueldo de guardaparque no llegaba hasta fin de mes. O sea, lo que se hacía era comprar una bolsa de harina para hacer las tortas fritas y una bolsa de papa para llenar la panza. No sé, yo recuerdo la yerba de usarla más de una vez, digamos, eso que dicen yerba de ayer secándose al sol, de secar la yerba para volverla a usar, más suave, pero para volverla a usar, porque realmente era muy precario, el sueldo era muy bajito, muy bajo. Eso 80 y tantos.
70 y tantos. 70 y tanto. 77, 78, 79, 80. De ahí que, bueno, yo comentaba la otra vez del el altísimo índice de deserción, ¿no? Una deserción del 90 y pico por ciento, era muy alto, o sea que la escuela no llegaba a reponer la cantidad de bajas. Era una población decreciendo, digamos, Claro. o estable, digamos. Todo lo que se iba se compensaba con la promoción que entraba. Esa era más o menos la situación. Y ni que hablar de derechos laborales, eso no existían prácticamente, no eran posibles, digamos. Uno era una persona que estaba ahí, bueno, en las 24 horas este, dedicada a lo que tenía que hacer. No había posibilidad de otra cosa. Claro. Lo otro que se hizo mucho fue aprovechar los conocimientos que podíamos tener nosotros de reconocimiento de especies, especialmente de avifauna, para hacer registros que después en realidad fueron usados siempre por los biólogos de turno como, digamos, como datos propios, ¿no? Se hacían publicaciones y demás en base al material que habían recolectado los guardaparques, pero lo usaba estas corporaciones cientificistas para sus propios fines. Esto fue muy común también. No había ningún reconocimiento concreto respecto a esa actividad, ¿no? Así que, bueno, la situación era muy básica, muy básica, de gente que se la enviaba a un lugar y a veces, bueno, con suerte se les conseguía que una vez por mes fuera a cobrar el sueldo y volviera con sus víveres y no mucho más, no mucho. Era un genérico, ¿no? Y bueno, había lugares más bravos que otros, ¿no? Casos que son bosques petrificados, por ejemplo. Uno de los guardaparques ahí medio que enloqueció prácticamente, en la soledad. Este, ese guardaparque se inventó una historia, porque estaba en solitario, así que se inventó una historia en su debilidad o confabulación que tenía en su mente, digamos, su confusión. Inventó la historia de que había salvado, unos alemanes habían chocado y les había salvado la vida. Y esto, bueno, comenzó que había hecho respiración artificial, no sé toda la historia que había inventado. La cuestión que este hombre terminó siendo condecorado por el presidente de la Nación, que era un general que se llamaba General Videla, le puso la medalla en la Casa de Gobierno por este hecho heroico. Pero cuando los periodistas empezaron a buscar a la gente que había salvado, cómo había sido este suceso, la verdad que se encontraron que Que estaba loco nomás. no había existido, no había existido. Así que terminó esto, bueno, lo terminaron echando de parque, pero en su locura y en su patología, digamos, que prácticamente fue la soledad del bosque petrificado, abandonado por meses, ahí tirado ahí a la buena de Dios. No es que justifique todo lo demás, pero bueno, esas eran las cosas que pasaban. Yo estoy tratando de pintar un cuadro Claro. de situación de la historia. No existía el WhatsApp, no existían las tecnologías modernas, así que dependía de dónde caías, que podía tener mejor grado de comunicación y de movilidad que en otros lugares, ¿no? Así que ese es un cuadro pintoresco de esa época. Claro. Y sí, pasa que bueno, encima el propio Estado es el que te abandona y después, como te volviste loco, te echo. Claro, más o menos lo que estaba pintando es eso, ¿no? O sea, las condiciones eran muy malas, pero las consecuencias de ese abandono no las asumía el Estado, eran asumidas o achacadas personalmente a cada uno. Entonces, bueno, había una situación de injusticia bastante importante.
Claro, y El primer dato que yo recuerdo de cuestionamiento que hicimos al sistema fue aprovechando el tema de los turnos meteorológicos. Los turnos meteorológicos que había que tomar en las seccionales que tenían estaciones meteorológicas, que eran varias, eran a las 9 de la mañana, a las 15 y el último creo que era a las 21 horas. Entonces, el planteo que yo recuerdo fue, bueno, nosotros dependemos, no tenemos un régimen especial como dice la ley que tenemos que tener, somos empleados de la administración pública. Los empleados de la administración pública tienen 7 horas de trabajo por día, pero entre el primer turno y el último turno hay más de 7 horas. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Nos van a pagar horas extras? Hora extra, mala palabra, ¿cómo le va a un guardaparque le van a pagar hora extra? Ni loco, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y ese planteo inicial puso en crisis por primera vez un poco el statu quo de que el guardaparque tenía que estar ahí trabajando todo el tiempo que se le ocurría al Estado, digamos. Que no había ningún tipo de límite ni de condiciones. Y eso empezó a resquebrajar esa rigidez del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Suspendemos un turno? No, ¿cómo va a suspender un turno? Es una locura. ¿Cómo dentro de este régimen tenemos todo armadito? Son tres turnos meteorológicos, tienen que ser 3 turnos. Bueno, entonces nos pagan, no, horas extras no le vamos a pagar. ¿Y qué hacemos? Yo diría que esos primeros planteos fueron los que después van a llevar a decir, bueno, hermano, tenemos que tener, como dice la ley, un régimen especial que contemple esto también, porque ustedes no lo están contemplando y nosotros estamos haciendo una tarea sin el reconocimiento, por lo menos salarial, que tiene que tener esa tarea. Es más, está mal si la hacemos, está mal que la hagamos, porque si tenemos 7 horas la estamos haciendo fuera del horario, nosotros no podemos hacer tareas fuera de esas 7 horas. Y yo creo que ahí comenzó a gestarse el tema del decreto reglamentario. El decreto reglamentario, como yo contaba la otra vez acá en Bariloche, en realidad estaba previsto la ley desde hacía muchísimo tiempo, desde el nacimiento de la ley. Pero nunca había habido intenciones de llevarlo adelante, porque precisamente era plasmar un régimen diferenciado. Y esto de no plasmarlo creaba un status quo donde las partes se sentían cómodas. Sentían cómodas los sindicatos, porque le jodía un poco a los sindicatos que hubiera un régimen diferenciado. Era funcional a la estructura de parques, a los niveles intermedios. El parque siempre tuvo un nivel intermedio y alto de carrera bastante jodido, en el sentido de ser cómplice de cuestiones rayanas en la malversación de fondos públicos, en la falta de deberes, etcétera, etcétera. Y crear un régimen diferencial no les interesaba para nada que hubiera un sector de los trabajadores que tuviera un régimen distinto. Así que a partir de ahí se comenzó a trabajar con el tema del decreto reglamentario. Es decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto de los horarios y de funciones que con un régimen común no se pueden cumplir? Bueno, con un régimen especial. Y ahí se empezó a trabajar lo que fue el decreto reglamentario. En ese momento lo hacíamos, yo era delegado de ATE, de Nahuel Huapi de ATE, y se lo trabajó con delegados de ATE de todo el país, y fue bastante democrático la elaboración del primer decreto reglamentario. Se hacían asambleas, se discutía, bueno, se iban incorporando
nuevos temas, los que se sacaban otros, bueno, consultaba a especialistas. Hubo aspectos muy interesantes, uno de los aspectos más interesantes fue el régimen de calificaciones. El régimen de calificaciones se tomó del INTA y era un sistema bastante interesante, no fácil de implementar para quien no tenía la motivación o no tenía las ganas, porque conllevaba toda una metodología y un principio de ecuaciones matemáticas para concretarlo, ¿no? Bueno, todo eso... Permiso, Abel. Sí, Payo. ¿Cómo te va, Abel? Un gustazo, che, escucharte y verte. ¿Cuántas historias, no, Abel? Confirmame vos también. Escuché por ahí, bueno, un poco lo que comentabas con el tema económico. Guardaparques que juntaban hongos en Alerce para secar hongos y vender los hongos para tener plata para llegar a fin de mes, o cuando tenían algún problema familiar o algún tipo extra, entre los guardaparques compañeros juntaban plata para poder darle para que, no sé, en caso de una enfermedad o algo pueda hacerse atender. Y respecto al decreto, he escuchado por ahí también, no recuerdo ahora si fue Quique Machado, quién fue que me lo comentó, que también se juntaban los guardaparques medio en secreto, porque en principio fue medio no comentarlo y es como que a la noche se juntaban guardaparques en alguna seccional para poder elaborar el primer decreto. No sé si es tal cual así. Sí, sí, lo que decís es más o menos así, lo que pasa es que, bueno, llegó un punto que esto había que institucionalizarlo. Entonces, lo que comenzó de esa manera, hubo que darle un viso de normalidad institucional. Entonces, se autorizó, digamos, que lo que se había incipientemente había nacido en este tipo de reuniones, ya pudiera manejarse en forma institucional. Entonces ya ahí los planteos fueron de otro cariz. Hubo reuniones con las autoridades, con autoridades de la función pública, y fue tomando cuerpo esto. Siempre a contrapelo de parques, o sea, no hubo ninguna reivindicación que haya surgido de la administración de parques o haya sido impulsada por la administración de parques. Esto siempre fue como un sacacorcho, o sea, de meter el sacacorcho y hacer fuerza y empujar hasta sacar el corcho, no hubo aliento desde lo institucional. Entonces, una vez que se plasmó la norma en el borrador, digamos, que se tuvo el decreto armado o el proyecto de decreto, había que sacarlo, porque una cosa es que la institución permitiera que se elaborara un proyecto de decreto y otro que tuviera intenciones de que se aprobara. Para que se aprobara, Parques lo tenía que hacer propio, tenía que elevarlo en ese momento al Ministerio de Agricultura, que dependía del Ministerio de Agricultura, y a su vez, Ministerio de Agricultura al presidente, para que el presidente lo mandara, lo aprobara. Todo esto era siempre a contrapelo. Entonces, el segundo proceso, que ya no era el de la elaboración, sino que era el de la sanción, fue permanentemente con medidas de fuerza o medidas de llamada de atención pública de distinto tipo, con los medios de prensa, con los caballos puestos en la Plaza de Mayo para reunirnos con el presidente, que era el doctor Alfonsín, con movidas en Bariloche muy similares. Entonces fue todo un proceso de lucha de ese tipo, una vez que estuvo terminada la norma, ¿no? Una vez que uno dijo, bueno, esto es lo que queremos, estamos todos de acuerdo, había un consenso prácticamente unánime, porque como yo les decía, fue bastante democrática la elaboración del decreto, que si bien tiene aspectos que son muy técnicos, que lo tienen que resolver
quienes saben de técnica reglamentaria, prácticamente no había voces de quiebre con el contenido del decreto, dentro del cuerpo de guardaparques. Así que después vino esa segunda fase de salir a batallarla hasta que Alfonsín le pusiera la firma. La última movida fue en Bariloche. O sea, el presidente vino a Bariloche y bueno, los guardaparques estaban por todos lados con cartelitos, con alfonsines vestidos de guardaparque de 1 metro de altura más o menos, pancartas, donde aparecía estaban los guardaparques. Y finalmente tuvo un acto en el Hotel Yao Yao, que estaba cerrado y estaba impulsando su reapertura. Volvió a ver por enésima vez a los guardaparques con sus cartelitos y ahí públicamente dijo, bueno, tengo una deuda que voy a saldar, que es el decreto del cuerpo de guardaparques. Todo eso, ya les digo, está lleno de historias y historietas en el medio para que se aprobara esa norma. Con distintos tipos de... Algo bastante similar a lo que pasó ahora, ¿no, Abel? O sea, fue un consenso generalizado entre todos, si bien se peleó y cada uno también tiene su lado para ver, fue algo muy similar, ¿no? Terminamos aprobándolo por hartazgo, me parece que fue algo así. No sé tu opinión. ¿Te referís a qué? Al actual decreto, el 647, o sea, lo que se hizo actualmente... Sí. Fue muy similar a lo que vos contabas, o sea, los pasos fueron esos, o sea, se armó un preproyecto, un borrador, después pasó y terminó saliendo por hartazgo, o sea, Antuel, cualquiera de los chicos te puede decir que nada, iba el presidente para algún lado y el guardaparque le entregaba lo que era el proyecto de decreto, iba el ministro a algún lado, se le entregaba el proyecto y creo que fue por hartazgo. Sí, bueno, esa es la política que funciona, la de que te vean hasta en la sopa. De ahí, bueno, lo otro es el riesgo de los decretos, no cambian los gobiernos y pueden cambiar los decretos. Ese es un problema. Por eso con el régimen previsional fuimos por la búsqueda de una ley, que si bien no creó la caja, que es lo que falta, digamos, la caja de previsión del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, por lo menos creó el sistema. Y al crearla con ley, también a contrapelo de las estructuras de parques, pues uno se garantiza el hecho de que ya es más difícil modificar una ley, ¿no? Y en este caso sería lo mismo. El decreto está siempre sujeto al gobierno de turno, que lo puede borrar con un plumazo. Y las leyes ya es un poquito más difícil que se cambie. Y ahí toda la movida de ir a Buenos Aires, hacer la movilización a caballo, después, bueno, esto también, ¿no? De lo que lograron ahí en Bariloche. Ahí todavía estaban bajo la cobertura gremial de ATE, ahí ya se habían independizado, estaban... ¿Cómo estaban? Y ¿Cómo con lograron gestar eso? Como delegados de ATE, nosotros lo que sacamos fue el decreto reglamentario, usando, digamos, la camiseta de ATE. A partir de ahí, después del decreto, por las impresiones que habíamos tenido nosotros durante esa lucha, digamos, creímos necesario que era mejor tener un sindicato propio. Entonces, después del decreto hay dos procesos paralelos, simultáneos. Uno es crear el sindicato y el otro es buscar un régimen previsional diferente. Ya esto lo hacemos como sindicato.
el sindicato, bueno, tiene etapas de creación, ¿no? La primera es automática, o sea, se junta un grupo de personas y dice, bueno, a partir de ahora, de hecho, somos un sindicato, eso lo hicimos, creo que es el 89, ahí tenés las actas. Le digo a Antuel que tiene las actas. Y a partir de ahí el proceso que implicaba de una conformación de hecho a sacar o que se apruebe una inscripción gremial teniendo en contra a todos los sindicatos, teniendo en contra a Parque, teniendo en contra el clima político de la época, que era el menemismo. Esa era una batalla. Simultáneamente, ya constituidos así como sindicato de hecho, emprendimos el tema del régimen previsional, en forma paralela, ¿no? Con éxito en los dos casos, pero como siempre digo, luchando contra todos, porque era un puñado de guardaparques, eran 40, 50 guardaparques, no sé. Tu pequeño ayuno que hiciste, ¿ese fue en el marco de cuál de todas las luchas? Eso fue con el decreto reglamentario. Con el reglamentario. Sí, sí, sí. Eso fue en... Sí. Inclusive que fue una de las visitas de Alfonsina a Bariloche. Durante una de las visitas de Alfonsina a Bariloche. Que termina nombrando una persona, una asesora directa de él, que era la doctora María Luro, para que defina el tema y lo saque, ¿no? Así que teníamos una persona de él trabajando, o sea, superadora a Parque, porque de Parque no teníamos nada, entonces tuvo que venir una asesora del presidente para definir el tema, o sea, para decir, bueno, esto que se elaboró, vamos a darle las visas en la Casa de Gobierno, darle la parte legal que corresponde, los protocolos que se necesitan, para aprobarse. O sea, digamos que todo lo que tuvo que hacer Parque formalmente lo hizo porque habíamos llegado a esa instancia, si no todavía estamos sin decreto reglamentario. Claro. Bueno, a partir de esa decisión se avanzó muchísimo, pues ya estaba, el texto ya estaba en órbita de la presidencia. Nos cambiaba completamente el panorama tenerlo en un cajón en Santa Fe 690, sin ánimo de que se moviera. Claro, como dice Payo, ahora fue bastante parecido para lograr el convenio colectivo sectorial. Si bien había el ministro de Ambiente y algunas personas puntuales del directorio o de parques nacionales que apoyaban el que salga el convenio, sí, como dice el Payo, al principio fue un poco por hartazgo, incluso, bueno, a Pablo, no me acuerdo si a Pablo mismo o a alguno de los chicos, el ministro le dijo, por favor no me entreguen más el documento que ya tengo un montón de copias, no sé qué hacer con tantas copias. Claro. Y bueno, y después también por ir consiguiendo diferentes apoyos políticos en jefatura de gabinete y demás, bueno, fue que logramos que salga y si bien estuvimos preparando la cabalgata, por suerte no hizo falta entrar nuevamente a Plaza de Mayo a caballo. Estábamos buscando el contacto de los granaderos, a ver si había algún viejo que se acuerde y nos quiera prestar un par de caballos. Nosotros cuando llegamos, en realidad, para hacer esto como anécdota, para hacer esa movida, contábamos con los caballos de los guardas del cinturón ecológico. Estaba armado de esa manera. No éramos muchos, no me acuerdo si teníamos 10, 15 guardaparques. Pero cuando llegamos a Buenos Aires, había un diluvio terrible, se llovía todo, se inundó todo, y la gente del cinturón ecológico dijo, imposible que le demos los caballos. En la situación que estamos,
Entonces, la mujer de un guardaparque, que era Heraldo Frega, se puso un tapado de piel y se fue a ver al jefe de granaderos. Y le dijo, mire, nosotros tenemos una reunión, mentira, nosotros teníamos una manifestación. Tenemos una reunión con el presidente mañana, nos gustaría llegar a caballo. El jefe de granaderos, vaya a saber, tonto no era. Vaya a saber con qué motivación interna y con ningún problema, que vengan a probar los caballos temprano y salen con los caballos de granaderos. Y así fue. Cuando nos instalamos en la Plaza de Mayo, no había ninguna reunión pautada, no había nada, no existía, pero sí lo habíamos dado en los diarios de Buenos Aires que salieron con esa noticia. Y estaban los canales de televisión enfocando los caballos comiendo el pastito en la Plaza de Mayo. Así que entramos 3 guardaparques, y 3. Estaba Sergio La Rosa, Antonio Temporetti, que eran otros de los delegados. Entramos a la mesa de entrada de Casa de Gobierno. Le dijimos, tenemos una reunión con el presidente. ¿Cómo con el presidente? Sí, quedamos que nos veíamos hoy para definir este tema. Y los empleados se miraban y dijeron, bueno, vamos a preguntar. Y bueno, preguntaron, al final nos invitaron a pasar y tuvimos esa última reunión con Alfonsín. Pero fue toda una movida tirada de los pelos, ¿no? Pues salió bien, podía haber salido cualquier cosa. Bueno, ahí las fotos, las promesas y toda la historia. Pero estábamos casi obligados a hacer ese tipo de cosas, porque si no nadie nos daba bola, ¿no? Éramos unos parias ahí pidiendo por algo que nadie sabía, entendía qué era, ¿no? De qué estábamos hablando. Pero con ese tipo de movimientos, bueno, fueron bastante efectivos y se fueron consiguiendo todas estas cosas. Y después para conseguir el régimen, decir que bueno, ahí sí, ya lo hicieron propiamente como Sigunara, y me imagino que habrá sido más o menos igual, que lo hicieron todo a pulmón y... Fue más o menos igual, hubo una serie de complicaciones porque lo primero que nos dijeron, teníamos que crear una caja. Entonces lo primero que nos dijeron con buen acierto es, no les conviene crear una caja, les conviene meterse en una caja que reúna las condiciones que ustedes necesitan. Y esa caja es la de la Policía Federal. Por el régimen, 30 años, más o menos la misma historia. Con una salvedad, no lo digan, porque si la Policía Federal se entera, no va a querer que se les meta gente. Bueno, entonces empezamos a trabajar un proyecto, teníamos buena relación con los 2 bloques, tanto en Senado como diputados, y se hizo un proyecto que era muy simple, que los guardaparques a partir de tal momento aportaban a la caja de la Policía Federal. Eso llegó a tener, yo no recuerdo si llegó a tener la media sanción, hasta que un guardaparque de Bariloche, amigo de la Policía Federal, se fue a la unidad de la Policía Federal de Bariloche y dijo, ¿qué tal camaradas? Así que vamos a estar en la misma caja. Por supuesto, cuando dijo eso, se volvieron locos, llamaron a Buenos Aires al jefe de la Federal, dijeron, hay un proyecto dando vuelta por ahí que en cualquier momento lo sacan, frenaron todo, ¿no? Pues, obviamente se opusieron, todo el esfuerzo que habíamos hecho cayó en saco roto, así que hubo que empezar a buscarle la vuelta, y la vuelta fue crear el régimen, no la caja, por lo que implicaba crear una caja. Entonces, bueno, se trabajó en un proyecto que está vigente, nuevamente con una gran diferencia, ya no solo con las autoridades de parques, sino con los propios, bueno, con los empleados de parques, a quienes no se les podía explicar que teníamos condiciones laborales distintas,
sino además con guardaparques de ATE, que consideraban esto como un hecho denigrante para los demás trabajadores de parque. Así que tuvimos la oposición de muchos guardaparques, especialmente los que estaban en ATE a este régimen. Para eso creamos una cláusula que era que el régimen no era obligatorio, o sea, que los guardaparques consideraran que no debían, por cuestiones, no sé, ideológicas o vaya a saber qué cosa, incorporarse al régimen, no tenían que hacerlo. Por supuesto, cuando se sancionó el régimen, todos estos que estaban en contra fueron los primeros en acogerse al beneficio, ¿no? Claro. Más allá del discurso que habían tenido en su momento. Fue un Lo proceso. siguen haciendo, Abel. ¿Cómo? Activos, viejos, todavía siguen con esa misma mentalidad, pero siguen tomando los beneficios, eso seguro. Sí, sí, sí. No, por eso nosotros dijimos, queda abierto. Si a ustedes no les gusta el régimen, no es obligatorio para ustedes. Si ustedes no quieren, no se metan. No hay ninguna obligación de hacer. Pero todos se acogieron al beneficio. Era un momento complicado para hacerlo. Durante el gobierno de Menem esto fue con el menemismo. Era muy difícil hacerlo. Teníamos muchos contactos y nos movimos. Teníamos la oposición en ese momento de algunos sectores de gobierno, pero bueno, lo fuimos trabajando. Cuando le llegamos a dar media sanción, ahí tuvo un problema técnico también. Se le dio la media sanción y tenían un par de errores casi de sintaxis el proyecto. Había que cambiarle 3 o 4 palabras que estaban mal. Bueno, no se puede borrar sobre una media sanción, no. Hay que volver todo para atrás y volver a sancionarlo. No se puede pasarle el big paper y decir, bueno, acá lo enmendamos, no se puede. Así que tuvimos una media sanción que tuvo que volver para atrás hasta volverle a dar la misma media sanción. Y finalmente, bueno, la sanción completa. Pero fue difícil. En ese momento ya teníamos la persecución de máxima sobre el sindicato. Además, Parques perdía el control sobre estos temas, lo que lo volvía loco, porque decir, ¿cómo me sacás una ley en contra de lo que yo pienso, digamos, por el presidente de Parques o por las autoridades? Y esto los volvió locos. Los volvió locos, desencadenando, bueno, una persecución que terminó con las cesantías, los traslados y todo lo que podían aplicar como medida de represión en ese momento. Yo me callo por si usted quiere preguntar algo, porque No, pasa que historias... está muy interesante, entonces no te queremos interrumpir, me parece, con los No, chistes. es una suma de historias que, bueno, yo voy recordando a la medida que las voy contando, pero esto ha tenido muchos matices, muchas cuestiones que fueron pasando. Estos procesos modifican las relaciones de los grupos, los amigos pasan a ser enemigos, qué sé yo, los enemigos pasan a ser amigos. Los estamentos de los distintos niveles de parques se mueven en consonancia, los sindicatos, todos estos procesos generan un marco de crisis interna, ¿no? El parque estuvo convulsionado realmente con todos estos procesos. Y ahí pasaban cosas, muchas cosas. Claro, sí, Bueno, algo que se viene dando en general, si bien ahora hubo un apoyo importante y una decisión política importante para que salga el convenio colectivo, sin dudas solemos tener más apoyo del sector legislativo que de la propia institución, si se quiere. O capaz que de estamentos superiores a parques
que incluso parques nacionales. Sí, sí, bueno, Parque fue históricamente un organismo muy conservador desde sus orígenes políticos, ¿no? Con lo que ello implica. La administración de parques creada por la aristocracia argentina, netamente conservadora y contraria a cualquier tipo de reivindicación de este tipo, de trabajadores. Ellos tenían peones rurales, esta casta que creó parques, en realidad lo que hizo fue tener sus grandes mansiones en lugares de privilegio, aprovechando la posibilidad de tener tierras digamos, a un nivel, no digo gratuito, pero en algunos casos sí, y haciéndose de esas propiedades sin pagar impuestos, porque estaban exceptuadas las propiedades en el área federal de pagar impuestos hasta los años 90, 90 y pico, con lo cual los tipos, la verdad, estaban en una situación de privilegio y fueron creando o trayendo a sus propios amigotes, dando origen a lugares como Villa Langostura, por ejemplo, o la Villa del Cerro Catedral, que era de la aristocracia, de la oligarquía argentina. Esto fue así. Bustillo tenía su estancia de 1.200 hectáreas, no preguntemos cómo se obtuvieron esas 1.200 hectáreas en Villa Langostura. Cuando creyó que los tiempos políticos habían cambiado y que esa estancia podía estar sujeta a expropiación por parte del Estado, llamó a sus amigos y le dijo, miren, armemos un country. Y así nació Cumelén, el country VIP de Villa Langostura. Los Lynch cobraban, en su estancia de Arrayanes, cobraban entrada a la gente para que vieran el bosque de Arrayanes, la propiedad privada. Eso. O sea, no solamente tenían sus estancias a título gratuito, sino que además sacaban este tipo de provecho. Catedral es una muestra muy, muy evidente de las prebendas que ha tenido esta gente, tanto en recursos inmobiliarios como en el usufructo de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, era verano en Angostura, invierno en Catedral, mientras después nos íbamos a Europa, hasta el día de hoy, esta alternancia donde nos juntamos con nuestros amigotes para pasarla bien de esa manera. Entonces, esta casta se mantuvo en parques nacionales y en entidades de ecologistas, ¿no? Caso Fundación Vida Silvestre, por ejemplo. Y esto se mantuvo, y cuando está el menemismo, se seguía manteniendo esta casta, que obviamente los guardaparques era esto que yo decía cuando Arguindegui vio a los guardaparques en Calilegua. Lindos muchachos para peones de estancia. Ese era el comentario de un ministro de la Nación cuando había formado estudiantes de la escuela de guardaparques. Así a viva voz, digamos, sin tener que esconderlo. Tan lindo estos muchachos para peones. Esto fue la gente que administró parque hasta tiempo reciente. Cuando está el sindicato de guardaparques, está María Julia Alzogaray como secretaria de Estado, digamos, cuyo ex marido, Erice, era presidente de Vida Silvestre. Hablar con esta gente del decreto reglamentario de los guardaparques, de un régimen previsional especial. ¿De qué me están hablando? Esto era una cosa impensada para ellos, ¿no? ¿Y cómo No fueron soportaban esas primeras reuniones o esa idea de decir necesitamos un sindicato? O sea, ¿quién tiró la primera piedra? Digamos, ¿cómo dijeron, che, juntémonos? Estaban en la Yo creo FICAR, que se mandaron un radiotelegrama. no te digo el momento exacto porque
no recuerdo los antecedentes, pero básicamente fue una concepción colectiva de un grupo que venía moviéndose de esa manera, o sea, venía moviéndose en forma autónoma, sin poder contar ni con los gremios, ni con la gente de parques. Entonces, era casi una consecuencia. O sea, lo otro era una formalidad, digamos, ponerle o llegar a tener una personería jurídica o una inscripción gremial. Pero de hecho, más o menos funcionaba así. Porque había reivindicaciones que podían molestar, entre comillas, a los sindicatos. El caso del régimen previsional. O sea, esto era muy molesto. Es decir, ¿cómo? Ustedes son una élite que van a tener un régimen diferenciado. ¿Por qué? O sea, no sé, no era aceptado esto. Entonces, el camino propuesto por nosotros para conseguir estas reivindicaciones prácticamente creaba un grupo que se movía en forma autónoma de parques y de los sindicatos. Entonces, la consecuencia natural era después institucionalizarlo como sindicato. Pero con estas premisas, ¿no? O sea, la premisa, eso también lo dije la otra vez, de un gremialismo que remite al origen de los gremios, que es la Edad Media, donde los artesanos se agrupaban por un lado, los carpinteros estaban por acá, los artistas tenían su corporación, los comerciantes chicos tenían su propio sindicato o agrupación sindical, que es lo que se llama el sindicalismo horizontal, ¿no? Que se contrapone al vertical. El vertical es masivo, pero en esa masividad lleva a agrupar trabajadores que a lo mejor cumplen tareas diferentes. En el caso de parques, bueno, en nuestra época estaba el herrero, el capitán de barcos, el chofer, los carpinteros, con la carpintería de Nahuel Huapi, el personal científico, técnico, o sea, tareas completamente diferentes, los guardaparques. Y eso es agrupar gente de distintas tareas en un mismo gremio, implica que posiblemente los representantes de ese gremio no sean representativos de todas las tareas, a lo mejor de una o de dos las autoridades, pero no de todas. El sindicalismo horizontal, que es lo que hace es que los representantes sean representantes de su propio trabajo. O sea, a un guardaparque lo representa un guardaparque, no un administrativo, un carpintero, un chofer o un técnico científico, no porque sea más o sea menos, sino porque no conoce la especificidad del trabajo. Entonces, el sindicalismo horizontal lo que hace es perder cantidad de masa, cantidad de afiliados, porque al representar solamente a la misma profesión, obviamente pierde cantidad de afiliados en relación a los otros sindicatos. Pero es mucho más genuino respecto a sus intereses y a su representatividad. Y además, bueno, un sindicato chico, por decirlo, puede estar en una federación, una confederación, lo que fuera, no tiene ninguna limitación en ese sentido. Y yo creo que además gana en independencia, ¿no? Una cosa es moverse con las decisiones propias y otra es moverse condicionado por las decisiones de los pesos pesados del sindicalismo. Entonces yo creo que esa autonomía me parece muy importante, muy importante. Y también estratégicamente un grupo chico, entre comillas, en lo que respecto a la masa sindical que existe, tiene posiblemente más capacidad de movimiento, de reacción, de reflejos, de movimientos sorpresivos, de toma de respuestas y de acciones
encadenadas en el tiempo con cierto vértigo, con cierta capacidad de movimiento que es mucho más difícil cuando la masa es mucho más grande. Pero bueno, eso ya entramos dentro de la filosofía sindical, ¿no? Claro. Pero a la pregunta inicial, sí, nosotros llegamos a esa concepción como consecuencia de lo que estábamos haciendo, no porque tuviéramos una especulación respecto a qué podía ser mejor o qué podía ser peor, sino que era simplemente la consecuencia de lo que estábamos haciendo, institucionalizar eso, institucionalizar que había un grupo pequeño, pero que éramos todos colegas, todos teníamos la misma profesión y todos teníamos una visión, una aspiración de mejorar la carrera, de mejorar el trabajo, de mejorar las condiciones laborales. Y bueno, eso nos unía y nos unió. Ahí Pablo preguntaba, hoy en día, o a qué te dedicaste después de que, bueno, que todavía no lo comentaste, pero que todos saben que después de que Parques te echó, te cesanteó. Bueno, yo estudié periodismo en Buenos Aires, antes de ser guardaparque, y trabajaba en periodismo. Cuando Parques me echó, la verdad que entré en una parte media negra porque obviamente tuve que salir a buscar una casa con mi familia, tratar de alquilar algo y laburar de lo que pudiera, así que trabajé de lo que podía, de sereno, de lavacopas, de lo que había a mano en principio para sobrevivir, porque otra cosa que siempre hay que tener en cuenta es que nadie se me acercó. La gente se asustó, salieron todos disparados, nadie, no lo digo a modo de reproche, pero sí a modo de reconocer cómo funciona el ser humano, ¿no? En lo posible, si yo iba por una vereda y me veían venir, cruzaban por la otra para no ser cuestión de que me vieran en cercanía de ese sujeto. Así que bueno, fueron épocas duras esas y después sí, después conseguí un trabajo estable en lo mío, que era periodismo, y seguí trabajando en esa profesión hasta que me jubilé hace poco tiempo. Claro, pero igual vos decís un poco que capaz que tenían miedo en esa época de acercarse a vos porque para que no los persigan, como a vos. Sí, sí, obviamente la administración hizo lo que estratégicamente correspondía, que era cortarle la cabeza al secretario general, disponer la autoridad del sindicato y disponer el traslado compulsivo de la comisión directiva para que no pudiera sesionar. Todo esto era ilegal, obviamente. La comisión directiva goza de estabilidad, no puede ser trasladada. Es así. Eso va a quedar firme después con una sentencia de la justicia a mi favor. No una sentencia, un acuerdo en el marco judicial, Parques reconociendo esto, ¿no? Pero la situación sí era esa. La gente tenía mucho miedo de que los trasladaran, que los echaran, entonces, cuanto menos cerca estuvieran de la oveja negra, mejor, ¿viste? Que no los identificaran, porque si los identificaban podía tener consecuencias. La intendencia del parque estaba a cargo de un militar, que era el coronel Mendigaray, estaba retirado, pero bueno, esa era la época del menemismo, o sea, habían puesto un militar en la intendencia del parque, del ejército, con toda una trayectoria, una polémica trayectoria por sus vínculos iniciales con el grupo Cara Pintadas, que era un grupo reaccionario durante la democracia, y por sobre él, bueno, estaba toda la pirámide de la derecha conservadora argentina, así que él era el brazo ejecutor de estas políticas de persecución. Así que la gente tenía miedo. Y eso fue lo que ocurrió. A ver, ¿cómo está? ¿En qué año fue eso? ¿Qué tal, Emilio?
mi cesantía es en el año 1991. Y mi cesantía apelada a Parques al ministerio está firmada por María Julia Alzogaray. Era, digamos, lo más representativo de la ultraderecha argentina de esa época. Secretaria de Estado. Y después vos le ganaste el juicio, igual decís a Parques, ¿no? No, no, en realidad el juicio estaba planteado de un modo muy claro respecto a la ley gremial. En lo que se había hecho fue eficaz, fue eficiente. Y posteriormente sí hubo una especie de reconocimiento de Parques forzado por el juicio, en el sentido de que la cuestión había sido mal hecha, digamos, no tenían que echar a nadie, no tenían que trasladar a nadie, no tenían que hacer todo lo que hicieron. Eso implicó una indemnización económica, una compensación por el daño causado. Y ahí Parques tampoco es que te ofreció volver o vos tampoco lo habías planteado en el juicio. No, en el juicio estaba planteado esto, o sea, lo que acabo de decir. No, Parques nunca me ofreció una reincorporación. Claro. Bueno, no sé si alguno de los chicos quiere preguntarle algo más. Sí, no, bueno, que la verdad, Abel, muchísimas gracias. Siempre, nada, uno de chico, de joven, va escuchando un pedacito aquí, otro poquito allá. La verdad que esto, nada, complementó todo en lo personal. La verdad, tremenda la historia y agradecerte por el tiempo y por acordarte de tanto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto, cualquier duda que puedan tener. La reflexión es esa, ¿no? Es la que comentaba al principio. Nadie va a hacer algo por los guardaparques que no sean los guardaparques, algo de verdad, digamos, ¿no? Que no sean los guardaparques mismos, ¿no? No es dable esperar del poder otra cosa. Así que depende de la habilidad, la inteligencia, el sentido de oportunidad que tengan ustedes y que se planteen ustedes para poder avanzar y conseguir lo que se pueda conseguir. Desde ya hay mucho camino por recorrer en materia de mejorar las condiciones. Bueno, el tema de la caja me parece que es muy importante, con una caja de verdad, digamos, ustedes no tienen una caja, ustedes tienen una caja de ahorros que manejan 3 personas, que eso fue una medida intermedia o de momento para tener el régimen, pero era un paso intermedio para tener una caja, ¿no? Una caja es otra cosa. En una caja uno puede tener ciertas seguridades, puede disponer de los fondos en beneficio de todo el grupo de una manera más sólida, digamos. Una caja de ahorro es algo muy endeble, que está tan sujeta a que 2 personas se pongan de acuerdo, firmen que se llevan tanta plata y se la llevan. No tiene ningún resguardo, es o que el Estado eche mano para tapar baches de esos fondos. Así que bueno, yo creo que ese es un punto importante. Hay que mirar las estructuras de las cajas que existen, parecidas como son, porque eso implica una estructura propia, digamos, ¿no? Donde uno puede moverse de determinada manera y con cierta autonomía. Me parece también, esa es una pieza que me parece faltante, que hay que completar. Está dado el primer paso, hay que completarlo. Y bueno, la ley orgánica también me parece bastante importante, porque si no van a estar sujetos, o el cuerpo guardaparque va a estar sujeto al gobierno de turno, ¿no? Mañana cambia la mano, el decreto que está se deroga, se
se ponen otras condiciones, y una cosa es cambiar los decretos y otra es cambiar una ley. Cambiar una ley es un poco más difícil, no es tan sencillo. Pero me parece que una ley orgánica le daría, digamos, la identidad que le falta desde el punto de vista jurídico al cuerpo de voluntad. Y todo esto no lo van a conseguir con el apoyo de nadie. Digamos. Con el apoyo sí, pero no con, digamos, no van a ser de las autoridades de parques impulsar estas cuestiones si no lo impulsan ustedes. Qué importante, Abel, perdón, qué importante, Abel, esto que decís de la caja, porque a nivel personal creo que se ha sembrado un miedo generalizado desde hace tiempo a través de las instancias superiores con el tema de la caja, que siempre está el miedo de que nos saquen la caja, nos quiten la caja. Entonces como que, esto lo digo en forma personal, ¿no? Siempre tenés como que el miedo de decir algo, tocar algo y que te salga el tiro por la culata, ¿no? No sé si alguno comparte como yo esta misma cuestión de miedo a que si queremos agitar algo terminemos perdiendo en vez de ganando, ¿no? Hay que ser muy estratégico y muy consciente, como vos decís, para que salgan las cosas bien. Yo creo que no se puede arrancar desde el miedo, o sea, hay que arrancar desde lo contrario al miedo, ¿no? Desde el valor al cambio. Porque si arrancás desde el miedo, fracasás. Yo lo que creo es, primero, que no es una caja. Cuando ustedes dicen, nos tocan la caja, no les tocan la caja. Ustedes tienen una caja de ahorro, no tienen una caja de previsión. Y una caja de ahorro son 3 firmas en un banco. Esto no existe. Esto fue un invento nuestro para hacer un primer paso y tener ya un régimen distinto. Pero si ustedes metan en Google caja de previsión, qué sé yo, no sé, de la gendarmería, no sé, de cualquier régimen, de los jueces, de cualquier régimen especial, es más que una cuenta bancaria. Hay toda una estructura que contempla no solamente aspectos propios del manejo financiero, sino muchísimos aspectos más. O sea, desde una caja se puede avanzar sobre determinados beneficios que superan solamente a la jubilación o al retiro voluntario, al retiro, a la pensión. Es mucho más una caja. Entonces, yo creo que hay que partir desde esa convicción. Es decir, el Estado está en falta, no estoy yo en falta, el Estado está en falta. No puedo tener miedo por decir que necesito que el Estado cumpla con su deber y esto, que es irregular o es un media tinta, se convierte en lo que tiene que ser. O se tiene la caja con el régimen o no se tiene nada. Nosotros ya tenemos el régimen, bueno, ahora falta el soporte estructural, legal, que indica la ley, que es tener la caja. Pero no podés partir desde el miedo, no podés decir, bueno, si yo hablo, porque eso te va a llevar a no hacer nada, y el día de mañana esa cuenta no existe. Y eso es un poco lo que me parece que históricamente ha pasado con la idea de reglamentar, que dicen, che, metemos el proyecto, no lo metemos, mirá si... Pero bueno, capaz que en realidad la cosa no es reglamentar el régimen, sino que ir por el sistema de una caja, como decís, de la Federal, Gendarmería. No, es que no hay nada para, o sea, las leyes se reglamentan. Ustedes tienen un sistema de recaudación de fondos y de repartija de ese fondo para los retirados y para los pensionados. Entonces, eso está en la ley, pero vos, ¿qué podés reglamentar ahí? Cuestiones atinentes a esa circunstancia. Pero lo que está faltando es la estructura mayor, que es otra ley. Claro. No la modificación de esta. Es la otra ley. Que se ate con esta, digamos, donde vos creaste la caja.
lo que hay es muy endeble, lo que hay es muy, muy endeble. Es un milagro que haya sobrevivido durante estos años, y que no haya pasado nada grave con ese tema. Pero yo creo que debería ser, me parece, de mi humilde opinión, un tema prioritario, digamos, muy prioritario. Pues estamos hablando del retiro, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de mucha plata. Y bueno, y para mí la otra pieza es la ley orgánica. Yo creo que son dos piezas desde el punto de vista legislativo, ¿no? Esto tiene, obviamente, hay distintas cuestiones acá, pero desde el punto de vista legislativo me parece que son las dos grandes piezas que falta cerrar, ¿no? Nosotros llegamos a la media sanción, eso quiere decir que cualquier proyecto puede ser sancionado teniendo ese mismo antecedente. Y yo lo consultaría con más de una persona, desde el punto de vista técnico. Claro. Porque a veces las cosas que se oponen, a lo mejor lo que está mal son las cosas que se oponen a la ley. Y esas cosas que se oponen se anulan con la ley. Claro. No es que una ley no puede salir porque hay cosas que se le oponen. O sea, la ley lo que hace es poner en valor todo y decir, a lo mejor que esas cosas que se oponen están mal y se derogan con la misma ley. Entonces, uno tiene que tener muy claro realmente el espíritu de la ley, digamos, lo que uno busca, y a partir de ahí ir para adelante. Una vez que uno se convence, toda norma que la contradiga se deroga por la misma ley. Totalmente. Entonces, eso de amoldar la ley a normas anteriores puede no ser tan así, ¿no? Porque la ley pesa por sí misma. Y no se amolda, no tiene necesidad de amoldarse a leyes anteriores, sino que crea su propio camino. Podríamos tomar, no sé, cualquier ejemplo, pero Sí, sí. que si hay una ley que dice que qué sé yo, que los guardaparques tienen que usar camisa roja, la nueva ley no tiene por qué amoldarse a esa ley. Puede decir que los guardaparques usarán, es un absurdo, ¿no? Sí, sí, A partir de ahora, los guardaparques usan camisa amarilla, y si había una ley que decía camisa roja, listo, quedó al horno esa ley, ya está, no corre más. Así que bueno, creo que merece un buen análisis la cuestión de una ley orgánica, un buen debate también, porque es un buen pretexto para ver cómo piensa cada uno y dónde está parado cada uno con respecto a los demás, ¿no? Con respecto al conjunto. Así que bueno, yo creo que son desafíos interesantes, porque el solo hecho de buscar esa meta, el trabajo para alcanzar esa meta, nos mejora a todos, ¿no? En la discusión, en el intercambio de opiniones, en los puntos de vista. Seguramente surgen aliados también que no son guardaparques que pueden ayudar a entender el tema. totalmente. Bueno, Abel, muchísimas gracias por este primer encuentro virtual con el resto. Y Bueno. muy bueno volver a escucharte. Bueno, gracias a todos. Cualquier cosa ya saben que nos podemos comunicar con la tecnología, todo es posible, así que estaremos por acá para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. Les deseo mucha suerte y avancen con las convicciones y no le tengan miedo, porque el peor enemigo es el miedo de uno mismo, ¿no? Si vencen el miedo interno, todos juntos pueden hacer muchas cosas, y grandes cosas. Así que, gracias, Abel. Gracias por todo. Un abrazo grande y estamos en contacto. Abrazo a todos. Saludos. Chao.